Buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos y en especial, si me lo permiten, quiero darle también la bienvenida de una forma pues muy personal a todas las personas que han formado parte del proyecto Memoria, que han trabajado con una dedicación, con una ilusión, con un amor en este proyecto durante 5 años y por fin hoy ve la luz. Y a mí, para todos esos trabajadores, me gustaría pedirles un fuerte aplauso. Gracias. ¿Qué es el proyecto Memoria? Lo vamos a conocer a lo largo de la tarde de hoy, pero sobre todo para Casa África, el proyecto Memoria es un reconocimiento. Estos últimos 10 años, nuestro país por fin ha incrementado con el continente africano una relación espectacular. Los vínculos son fuertes, los vínculos ahora son reales. Pero antes de esta última década, siempre habíamos oído decir que nuestro país, nuestro archipiélago, estaba más pendiente del continente de América Latina que del continente africano, que es nuestro continente hermano. Pues antes de que nosotros mirásemos a África, habían españoles que ya daban su vida por y para África. Y de eso se trata el proyecto Memoria. Es un homenaje, un tributo a todos esos españoles más africanos que dejaron su huella en esos países. Es un homenaje, es un tributo en forma de entrevistas en las que vamos a recopilar ese legado, esas experiencias, vivencias de esas personas que va a quedar registrado en un contenedor común, en una gran ventana que se abre al mundo. Eso es el proyecto Memoria. También va a servir para muchas personas que quieran conocer mejor la historia africana, qué ocurría en esos países hace 30, 40, 50 años y que se conozca mejor su evolución. Porque nuestros protagonistas han sido testigos privilegiados de momentos históricos importantísimos, a veces muy dolorosos y otras veces extraordinarios por positivos. Pues bienvenidos a la presentación del proyecto Memoria, estamos encantados, es un momento para Casa África muy especial, muy ilusionante. Hoy vamos a conocerlo más en profundidad y vamos también a tener la oportunidad de hablar con dos de sus participantes que esta tarde van a estar aquí con nosotros y nos van a contar de primera mano pues, sus experiencias. Pero ha llegado el momento de hacer la presentación de forma oficial y por supuesto lo tiene que hacer uno de los grandes impulsores, apasionado con el proyecto. Vamos a darle la bienvenida, por favor, con un fuerte aplauso a don Luis Padrón, director general de Casa África. Muchísimas gracias, Mercedes, por tus palabras y por compartir con nosotros este momento tan especial. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros darles la bienvenida a este acto y que nos acompañen en esta presentación de un proyecto que nos es muy querido y que ha necesitado de mucho tiempo, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucho cariño, como decías, Mercedes, y del que nos sentimos tremendamente orgullosos. Gracias a la Caixa, a su director general, Juan Ramón Fuerte, primero por su presencia hoy aquí con nosotros y por haber confiado desde el minuto uno, desde el principio de esta idea, dándonos su apoyo en forma de patrocinio. Gracias también a todos aquellos que han participado en el proyecto, cediéndonos generosamente su legado para que podamos preservarlo y podamos difundirlo. Quisiera, y creo que es justo, recordar a aquellos cooperantes, misioneros españoles que ya no están entre nosotros. Muchos de ellos, o algunos de ellos, han fallecido y otros porque se encuentran trabajando en y por el continente africano. El proyecto Memoria, como decías muy bien, Mercedes, es un tributo, es un reconocimiento en un formato multimedia, esa ventana que hablabas para que esté en el escaparate y todo el mundo lo pueda ver, con una triple idea. En primer lugar, la idea es conservar y divulgar el legado español en el continente africano. La segunda idea es homenajear a nuestros misioneros, a nuestros cooperantes de su existencia y su vida en el continente africano. Y tercero, poner en valor nuestra conexión africana. Además de ser una reivindicación de nuestra historia en África y un homenaje a los españoles que han vivido allí,
trabajando y compartiendo alegrías y tristezas con los africanos. También es una forma de documentar la historia reciente del continente africano y darla a conocer. Este es un proyecto vivo, es un proyecto abierto, que hasta el momento presente hemos recogido 55 testimonios y ya tenemos casi 30 en la web. Esperamos que en muy pocas semanas esos 20 y pico que faltan puedan también estar totalmente incorporados. Este proyecto nace hace más de 5 años con la vocación de nada más y nada menos que rescatar testimonios y legados únicos para el público de hoy y de mañana. No podíamos perder esta oportunidad de poseer estos testimonios. Creo que sería imperdonable perder esa historia de África. Y lo hacemos de una manera visual, muy viva, muy alegre y muy didáctica, que creo que son como los tiempos de hoy nos acompañan, ¿no? También deseamos extender nuestro agradecimiento al Instituto Español de Misiones Extranjeras y a la Sociedad de Misiones Africanas, a la ONG, nos acompaña hoy aquí su presidenta, que han trabajado y continúa trabajando en África, y a todas aquellas personas que optaron por trabajar y vivir en ese continente. Este proyecto, por ejemplo, nos permite conocer en primera persona a Pep Campaner. Este señor empezó a trabajar en Níger con los niños enfermos de Noma. Y hoy, más de 20 años después, algunos de esos niños y niñas han sido operados en hospitales españoles y ya están estudiando medicina con la intención y la vocación de erradicar esta enfermedad, que muchos la conocerán como el ladrón de la sonrisa, el MoMA. Cuenta, como no podía ser de otra manera, también con una visión académica, y estaban ahí los investigadores como eran o como son Luis Mayar y Ferran Iniesta, grandes impulsores del africanismo en España. Y también conoceremos al Monseñor Aguirre, al sacerdote Jesús Ruiz o al observador de la ONU, José Carlos Soto. Están trabajando hoy día en Centroáfrica por preservar la paz allí donde hay un conflicto. Y sin ocultar que están poniendo en riesgo su vida. Pero todos nos dicen al final que merece la pena. Y con esa frase yo creo que demuestra la categoría personal de este tipo de personas. Vamos a poder conocer personas, historias y anécdotas que nos van a provocar, estoy seguro, agradecimiento y orgullo. Solo 2 ejemplos simbólicos. Español fue el único hospital que funcionó durante la terrible guerra civil en Liberia. Y Español también fue el proyecto pionero en Sierra Leona para rescatar a los niños soldados del infierno y devolverlos a la sociedad. Este proyecto nos descubre y nos presenta ante todo, yo creo que a buenas personas. Y por ello no podían faltar también la gente de nuestra tierra. Personas que han trabajado con, por y para la gente, para los más necesitados. Hoy tenemos aquí a 2 de sus protagonistas, que en definitiva representan a todos porque es imposible tenerlos aquí a todos presentes hoy, y que están vinculados a esta tierra, y que son Antonio Medina y Adoración Bolívar. Pero tenemos otros ejemplos, como Bernarda García, que está actualmente trabajando como misionera en Mali y que nació en el barrio de Arenales. No puedo finalizar sin reiterar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible este proyecto que hoy presentamos, con un pensamiento especial y con un reconocimiento especial a las embajadas españolas en el continente africano que nos han ayudado a localizar a algunos de los participantes y nos han dado todas las facilidades posibles para poder entrevistarles. Y a todo el equipo de Casa África, en especial a Estefanía Calcine, auténtica alma de este proyecto, que ha estado muy bien arropada por Loli y por Mario en esta realización. Y permítanme que insista en un concepto. Este es un proyecto vivo, es un proyecto abierto. Sabemos que hay un buen número de españoles, entre ellos canarios, que siguen trabajando en África en el más absoluto anonimato y sin ninguna espera de recompensa. Este acto de hoy va por ellos y suyos más que nadie es este proyecto Memoria. Este, como digo, es un tributo a todas las personas de buen corazón
que se sacrifican por los demás sin esperar nada a cambio. Por ello, les invito a que visiten la página web, se llama así, proyectomemoria.es. Esperamos que disfruten de este proyecto como nosotros y que puedan descubrir a través de él un nuevo punto de vista respecto a la historia de África, de nuestra relación con el continente y de la huella amable que dejamos en él a través de la impagable labor de nuestros misioneros y cooperantes. El proyecto Memoria pretende dejar constancia de esa huella que sus protagonistas han ido dejando, una huella que estoy seguro que ayuda a mejorar el continente y que nos acerca a españoles y africanos, que es precisamente lo que esta casa persigue, y lo pueden ver en su logo, España y África cada vez más cerca. Muchas gracias a todos, gracias a los participantes por emocionarnos y que nos hayan cedido sus recuerdos, su legado, su vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Luis, y enhorabuena por este proyecto y por su equipo. Pero para poner también visión a sus palabras, vamos a dar paso a un vídeo sobre el proyecto Memoria. Muchos españoles decidieron hace décadas poner rumbo al continente vecino y vivir la mayor parte de su vida en, por y para África. Sus recuerdos y vivencias podrían perderse, dejando atrás valiosos testimonios sobre las sociedades y culturas de numerosos países. Sabiduría de aceptar la vida como es. La muerte es una consecuencia de la vida. Entonces a mí me han enseñado a relativizar incluso la muerte. Luego volvimos a reoccidentalizarnos y fue muy duro. Se pierde la sonrisa en Occidente. Y aquello me hizo pensar, sí, aunque solo sea una persona merece la pena. Y a veces es que ya no sé si soy blanco o negro, ¿sabes? Las clínicas que había alrededor venían a nosotras porque en las clínicas pues no había matrona, entonces las personas se venían al hospital de misión. Cuando me dicen ¿por qué quieres irte a África? Digo, no quiero irme, quiero volver. A través de entrevistas en profundidad y fotografías, Casa África con el proyecto Memoria salvaguarda las experiencias y el legado de estos españoles. El objetivo, ofrecer una ventana histórica y documental a la diversidad del continente, a sus cambios en este último medio siglo, para así comprender su situación actual. El recuerdo de los españoles en África, por fin, abierto al mundo. La Caixa, gracias a la colaboración y al apoyo de la Caixa, ha sido clave para el proyecto Memoria. Gracias a ello se ha podido implementar la página web que custodia todo ese gran legado. Esta tarde tenemos con nosotros a don Juan Ramón Fuertes Blasco, director territorial de CaixaBank Canarias. Por favor. Muchas gracias. En primer lugar, a don Luis Padrón, director general de Casa África, y a todos ustedes. Cuando comentaba el agradecimiento, yo creo que es nuestro agradecimiento a la oferta de poder colaborar, de poder participar en un proyecto que además nos encaja perfectamente con los valores que tiene nuestra organización, que tiene CaixaBank, que tiene la obra social de la Caixa, y además especialmente en una parte que es el desarrollo internacional. Poca gente sabe que pues, el origen de CaixaBank, el origen de la Caixa, fueron unas personas como las que hoy podemos estar aquí o como las que hoy están trabajando en otros países en África, que tuvieron una idea, que la implementaron y que en esa idea había una serie de valores que era trabajar en un momento determinado por la inclusión, en ese momento la inclusión financiera, en un momento de una altísima crisis social en el caso de España. Estamos hablando del año 1904,
y llevamos 114 años realizando esta labor. Cuando oía a don Luis que explicaba todo lo que se hace y todo lo que nos van a explicar, yo creo que mis palabras sobran, porque realmente tienen un mérito y yo, por lo que he podido ver y lo poco que conozco, tiene un impacto en las personas que es la parte más importante de cualquier organización. Yo allí, alguna persona me preguntaba anteriormente si era pues una colaboración comercial o pensando en el negocio que pueda haber y que además es lícito y es normal que podamos pensar. Los empresarios canarios, los empresarios españoles, en las oportunidades que hay, enormes por otra parte en África, en el diagnóstico estratégico que presentamos en el mes de enero de la economía canaria, uno de los factores más importantes era la enorme oportunidad que teníamos por una obviedad, por una proximidad física, pero por otra obviedad, que era la capacidad y el impulso que pueden tener los empresarios canarios y el conocimiento en África, pero no es este el ámbito que nos mueve en este momento. Nos mueve sobre todo el proyecto y la idea de explicar lo que España está haciendo, lo que los españoles estamos haciendo en África, que es transmitir unos valores de nuestro país, que a veces tenemos una cierta tendencia a castigar nuestra propia autoestima. Somos un país potente, somos un país con muchos valores, somos un país con una historia de la que debemos orgullecernos y además somos un país que tiene mucho empuje. Somos la cuarta economía de la zona euro y eso nos tiene que dar también la posibilidad de poder ayudar a países de nuestro entorno a alcanzar este nivel que nosotros hemos desarrollado en los últimos 100 años. Un libro muy interesante, y antes se lo comentaba don Luis, que además lo ha hecho Casa África, que se llama África, es un análisis económico que les recomiendo si quieren, no tanto ver las estadísticas, que lo sé que son un poco complejas, aburridas, etcétera, sino más el análisis social de cómo era África en los años 60 en comparación con Asia, por ejemplo, y la evolución que ha habido de Asia y África y cómo esas oportunidades todavía existen y que están ahí para las personas, pero luego sobre todo la parte más interesante es los aspectos sociales que ustedes conocen mucho mejor que nosotros, el por qué ha pasado determinadas cosas que hay allí. Y esto, al final, cuando les decía de por qué una entidad financiera, por qué la obra social de la Caixa, estamos en el proyecto, pues es porque le vemos un aspecto humano que nos... La verdad es que también don Luis, cuando lo explica, transmite esa pasión que hemos visto hace unos momentos, pero que encaja con la idea del fundador de CaixaBank, que poca gente conoce, que era un señor que se llamaba Francisco Moragas, y que decía, y además lo decía en una cosa que ahora le llamaríamos el proyecto de negocio. En ese momento él le llamaba la ideología, y en la primera página dice, en la ideología de la caja de pensiones, posteriormente CaixaBank, es el negocio en la cabeza, pero siempre las personas en el corazón. Y ese es el leitmotiv que nos ha llevado a esto. Muchas gracias. Gracias y enhorabuena por el proyecto. Bueno, ahora quiero invitarles a que conozcan un poquito mejor la página web. Quiero, además, estimularles a que vayan a sus casas y conozcan esta web, este espacio virtual, esta gran ventana, que cliquen en el link www.proyectomemoria.es. Aquí la información riquísima, súper intensa, muy enriquecedora. Van a poder ustedes llegar a los contenidos de diferentes maneras. Por un lado, por temáticas, o también lo van a poder hacer por los países en los que han vivido nuestros protagonistas. Nuestros protagonistas, a su vez, tienen unas fichas en las que resumen pues, toda su experiencia y, por otro lado, el vídeo, que es el elemento principal, que además viene acompañado por un sumario personalizado. Además, van incluidas fotografías históricas que nos han cedido los protagonistas e información que nos permite contextualizar su tiempo en el continente. Desde luego, una experiencia viva, en continua evolución, como decía don Luis.
y desde luego yo les invito a conocerla porque la experiencia engancha, ya se los digo, es una experiencia preciosa. Y ha llegado el momento de conocer también a nuestros protagonistas esta tarde. Por favor, vamos a darles un fuerte aplauso a Adoración Bolívar y a Antonio Medina. Sí. Siéntate, Adoración, cariño. Bien, Antonio, ¿estás bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómodo? Que estoy bien. Vale, me parece estupendo. Vale, de eso se trata. Muchísimas gracias a los dos. De verdad un honor tenerles hoy aquí y además estar tan cerca de ustedes de este testimonio. Pero antes de empezar la conversación, a mí me gustaría que ustedes me dijeran sus impresiones cuando la Casa África se acerca a ustedes y les propone participar en el proyecto Memoria. ¿Qué supone para ustedes este proyecto? Adoración, sí. Pues la verdad que a mí me ha sorprendido porque cuando nosotras nos vamos, yo personalmente, pues nunca creí que se iba a saber en el mundo entero, bueno, en el mundo entero, a través de los medios de comunicación, porque nuestra labor ha sido siempre gratuita y sin ánimo de lucro y nos íbamos a fondo perdido, a amar a África sin esperar ninguna recompensa. Tanto es así que las primeras hermanas se marchaban y no volvían. Y hay cementerios donde hay hermanas nuestras que están enterradas en los distintos países de África. Y no, luego ya se empezó a ser un poquito más flexible y nos concedían venir de vacaciones de vez en cuando. A los 10, a los 5 últimamente, a los 4 en algunos países más difíciles, pero ya digo, no nos esperábamos esto. Para mí ha sido una sorpresa cuando Estefanía me lo comunicó. Desde luego, un reconocimiento para ambos, ¿no es así, Antonio? Total. Yo llegué aquí para que supieran los trabajitos de un inmigrante a Liberia, cómo me recibió el país y los habitantes con los brazos abiertos y me dieron toda la facilidad del mundo. Fui por un sueldo, pero no me importaba trabajar por un sueldo y le fui cogiendo cariño al pueblo, a la gente, y hoy la llevo en el alma. Y desde luego que tú hayas sido tan generoso y nos hayas contado esas experiencias, esas vivencias y que estén todas custodiadas en el proyecto Memoria, te lo agradecemos infinitamente a ti y, por supuesto, también a ti, Adoración. Voy a presentarles un poco a nuestros invitados porque los dos tienen dos vidas como de película, podría decir. Adoración nace en 1942 en Jaén. Ella estudia magisterio. Adoración, si me equivoco en algo, dímelo, ¿eh? Perfecto. Todo correcto. Porque tienes una vida muy intensa, entonces resumirla es muy complicado. Naces en Jaén, estudias docencia. En Sevilla, en Sevilla. Pero ¿qué pasa? Que de repente dejas todo atrás y te dedicas absolutamente a la vida religiosa. Y en 1964 formas parte de Hermanas Blancas. En el 68 te vas como misionera a África y tu primer destino es lo que era el antiguo Alto Volta, que hoy es Burkina Faso. Allí ella es maestra, también trabaja en dispensarios de leprosos, ayuda a muchas mujeres rurales, sobre todo también a involucrarse en lo que es el mundo de la formación y bueno, muchísimas cosas más que nos va a contar ella. Desde luego, una vida muy intensa, ha vivido en muchos países, entre los que están Mauritania, Mali y Túnez. Antonio se va de Canarias, digamos, porque la situación aquí no era muy buena. En los años 60 no era muy buena. No era muy buena. Y encuentras un trabajo nada más y nada menos que en Liberia. Y te vas como técnico electricista, sobre todo especializado en audiovisuales, a montar cines en Liberia. Sí, y cerrerías también. Entre muchas cosas, también ayudas a formar a muchos jóvenes liberianos en el sector, electricistas y operadores, y también fundas un equipo de fútbol. Eso entre algunas cosas que contaremos de tu historia a lo largo de la tarde. Total. Sí. Y bueno, también me dediqué a hacer instalaciones a las misiones, gratis, y ayudar a los liberianos a trabajar, porque era gente, ya les digo, muy buena gente. Yo podía salir de madrugada
que me decían, ¿quiere que lo acompañe, Chief? Y yo le decía, bueno, muy buena gente. Jamás me faltaron el respeto. Lo echas de menos, ¿verdad, Lo Antonio? hago de menos y ya tengo dos mundos. Canarias, cuando estaba en Liberia me acordaba de Canarias, ahora me acuerdo de Liberia. Y ellos también se Y acuerdan de ti, cualquier seguro. cosa que le pase a ellos, me pasa a mí. Por el cariño tan grande que les cogí. Y ellos a ti seguro también. Total. Yo voy a pedir ya un aplauso para ellos dos, por favor, porque... Gracias. Ahora... Perdón. Sí, dime. Yo salí llorando de aquí cuando dejé mi tierra. Ya. Y cuando salí de Liberia, también lloré. Ese es cariño que le cogí. Y todas las cosas que no tienes que contar, Antonio. Vamos a iniciar la conversación con ellos, una charla abierta que me gustaría también, si ustedes tienen alguna pregunta, pues que por supuesto se la formulen, para eso ellos están aquí esta tarde. Pero durante la entrevista vamos también a incorporar algunos vídeos, algunos extractos de esas entrevistas del Proyecto Memoria para introducir las temáticas que queremos hablar esta tarde. La primera, indudablemente, es cómo se integran ellos en África. La importancia de aprender las lenguas africanas y, por supuesto, cómo ellos pues, se integran en esas culturas tan desconocidas, en esas poblaciones, en esas comunidades que les toca vivir. Hablé bambara, aprendí el bambara y luego me defendía un poco en el Dogón, en uno de los dogones de Mali. De allí fui a una misión que se llama Chemba y allí empecé a aprender el idioma, el chisena. Para aprender un idioma no es difícil, cualquier idioma es fácil. Si amas a la gente, si te haces como un niño y si quieres realmente volver a nacer. El contacto con la gente era fenomenal. Yo aprendí la lengua muy bien, me gustan las lenguas. Aprendí el ruñoro, rutoro. Y de hecho se maravillaban como hablábamos, porque yo aprendí 500 proverbios en su lengua y cuando usaban los proverbios la gente se reía, porque decían, pero ¿cómo aprendió estos proverbios? ¿Cuántas lenguas hablas tú, Adoración? Bueno, yo empecé con el moré cuando llegué a Alto Volta, en la capital, Ouagadougou. Cuando volvía mi sobrino me decía, dinos nombres raros de África, y Ouagadougou no llegaban a pronunciarlo. ¿No? Y luego, como estaba en la enseñanza, pues la verdad que me limité a muy poquito. De hecho, nuestro fundador dice, aprender una lengua es empezar a pertenecer a un pueblo. Y lo llevamos un poco como leitmotiv en nuestras misiones, de aprender las lenguas. Pero, como digo, es dedicada a la enseñanza y precisamente en aquella época el nivel de francés era bajito. Y entonces casi me llamaban para vigilar un poco los recreos para que los niños hablasen en francés. Lo que no me permitió a mí casi nunca practicar el moré, sobre todo en el sector del trabajo. Luego en los barrios, con la gente, con los vecinos y todo eso, pues ya me fui aprendiendo los saludos, que es lo más importante. Los saludos en África es un ritual que tiene mucho respeto y puede durar hasta 10 minutos en algunas... Es solo saludar, solo saludar. Y luego cuando iba a la parroquia, pues las religiosas me decían, dice, así es como tienen que venir las misioneras, sabiendo la lengua. Claro, yo cogía el libro de cantos y me ponía a cantar y con toda mi alma y decía, pues así es como las tenéis que mandar, no que vienen sin saber nada. Y luego ya pasé a la otra región. Bueno, hay muchas lenguas en Burkina y en todos los países en general se cuentan más de 200 lenguas. Algunas están escritas, otras no. Entonces, en esta zona, pues tuvimos un proyecto de salvar una lengua que los técnicos, los expertos decían se va a perder, va a terminar por perderse, porque la etnia senufo, no sé si se han oído hablar, y debido a las fronteras de los países, que son totalmente, como saben, artificiales, pues esta etnia había quedado dividida en 3 países. En Costa de Marfil, todo el norte, luego tenemos en Mali, toda la parte sureste, y Burkina Faso, toda la zona del sur de Bobo Dioulasso. ¿Sí? Hicimos este proyecto
y gracias a Dios pues se ha podido salvar con ayuda de la UNESCO. Precisamente nos puso una pega cuando empezamos nosotros porque no financiaba, sino eran más de 1 millón de parlantes, de hablantes de dicha lengua. Y con los 3 países reunimos casi 3 millones que hablan senuf. Y ahora están pues muy orgullosos y muy agradecidos. ¡Qué maravilla! Pero, desde luego... Tú hablas 3 lenguas. Bien. Bueno, 3 lenguas africanas las hablas es bastante que como bien. siempre he estado en la enseñanza nunca me dejaban hablar bien, porque tenía que vigilar que el nivel de francés no bajara, para que nuestros colegios tuvieran más categoría. Y teníamos unas listas de espera larguísimas, porque toda la gente quería meter a su hijo con nosotros porque el nivel de francés era muy alto. ¿Sí? Y bueno, por una parte teníamos la crème de la crème, como dicen en francés, pero también nos molestaba un poco porque nosotros queríamos ir a la periferia. Antonio, cuando llegas tú a África, tú claro, tú no hablas, ¿qué idioma hablabas tú? Tú hablabas español. Nada más. Y ya. Y el canario. Y el canario. Y claro, llegué allí destrozando el inglés. Los liberianos, que eran muy listos, pues nos entendíamos entre inglés y el español. Y terminaron hablando español antes que yo el inglés. Mis empleados, ¿no? Pero a ver, cuéntame un momento, por ejemplo, ¿cómo te relacionabas? ¿Qué les decías tú? ¿Cómo era un diálogo? Cuéntame un diálogo de esos que tú mantenías con los liberianos. ¿No? Le decía Jim, come. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Y ellos me entendían. Y cuando le decía, I need to chop, ya sabía que quería comer. Y así durante 25 años. Y te fue maravilloso. Maravilloso con ellos. Me entendía y yo los entendía a ellos. Incluso llegaste a formar a muchos liberianos. Tú eras el profesor de muchos liberianos. Sí, me pedían trabajo, pero como no le podía dar trabajo en la compañía, yo los preparaba con una cajita así, le ponía todas las combinaciones y aprendían enseguida. Después las hacía unas prácticas y ya cogía camino para Sierra Leona o se buscaba un empleo allí, de electricista. Antonio, y operador. ¿Qué fue lo más complicado cuando te integraste en África? ¿Qué es lo que tú recuerdas que te costó más? No, me adapté enseguida, en todo. Y la gente me recibieron bien. Y lo que yo noté en Liberia era que la gente era gente noble y contenta, siempre estaban contentos. Yo los veía peleándose. Incluso donde tenían todos ellos, vivían en las chozas y eran de varias religiones, se llevaban todo el mundo bien. Era gente muy noble. Y lo mejor que hay que hacerle a esa gente es ayudarle. Necesita escuela de capacitación y enseñarlo. Ahora vamos a hablar también de la labor que ustedes desempeñaron. Vamos a profundizar un poco más en eso, porque casi todos nuestros protagonistas han trabajado en África, sobre todo en sanidad y docencia. De esos 14 años me tocó el asumir la responsabilidad de ser el director del hospital, 9 de ellos. 9 de esos 14 años. Entonces mi principal función allí fue, pues eso, mantener la viabilidad del hospital. Que el hospital mantuviera las puertas abiertas. Que llegáramos a final de año. Que pasara un año y pudiéramos continuar y el hospital pudiera mantenerse otro año. Al hospital iba todo el mundo. Los que tenían dinero y los que no tenían dinero. Porque es que no había otro. Si veo que un niño necesita, lo cojo. Aunque haya que poner 2 en una camita, lo cojo. Si es un niño que lo puedo orientar hacia otro sitio, que yo sé que el niño está bien, lo oriento hacia otra compañía. Y si es un niño abandonado, lo tengo que coger. Aunque deje mi cama, pero tengo que coger a niños. Íbamos por los poblados a hacer competiciones, a ver cuál tenía la casa más limpia, y todas encantadísimas. Y luego pues les dábamos cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosita de... pues bueno, que la apreciaban muchísimo, pues cualquier regalo para estimularlas a que cada una lo tuviera más limpio posible.
Y eso hizo muchísimo también. ¡Wow! Estas mujeres trabajaron muchísimo. Hablando precisamente de mujeres, adoración, tú formaste a muchas mujeres africanas que luego llegaron a convertirse en ministras de sus países. Pues sí, tuve esa suerte y de verlas y de seguir en amistad con ellas. No hace mucho, un primo que abrió una delegación en Dinamarca, en Copenhague, de Iberia, y bueno, hizo una recepción de autoridades y todo eso, y entonces se fueron llegando, se fueron presentando, y embajadora de Burkina Faso en Dinamarca. Y mi sobrino enseguida dice, ¿conocerás a mi tía, a mi prima? Y ya se pusieron a charlar y efectivamente, y luego me llama y me dice, mira, aquí he conocido a una alumna tuya, Anne Condé, ministra de Asuntos Exteriores de Burkina Faso, en Dinamarca. Qué gratificante, porque bueno, no solamente esas mujeres que llegaron a convertirse en ministras, sino todas esas mujeres rurales a las que tú ayudaste para que incentivarlas a que se formaran. Sí, 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 sí. Íbamos a los poblados, teníamos un centro de formación, el Lycée Technique de Andalay. Teníamos una sección de secretariado bilingüe y luego teníamos una sección de animadoras rurales. Y ellas cuando terminaban eran cursos de programas de 2 años, 2 años y medio, y luego nos íbamos a los poblados a hacer la instalación con el jefe del pueblo, con las autoridades, con los encargados de las asociaciones, y las dejábamos ya instaladas y luego ya volvíamos al centro donde impartíamos los cursos. Y así salieron bastantes. Hicieron una labor muy buena porque, claro, ellas del pueblo para el pueblo, entonces se convocaban a las mujeres y tenían un programa de formación integral muy interesante. Y veíamos los pueblos cómo iban creciendo a partir de toda esta formación, que eran chicas del mismo pueblo o de otro pueblo que habían sido destinadas allí y que se ocupaban de... ¡Qué maravilla! Sí. Pero es que además fuiste voluntaria en Dispensarios de Leprosos, que fue una experiencia también muy cruda. Eso fue terrible porque, claro, como nosotras las que nos dedicábamos a la enseñanza, pues los sábados y los domingos, aunque teníamos unas pilas de unos montones de cuadernos para corregir así, y a veces sin luz y a la luz de unos farolillos que teníamos, pues parecía como que nos quedaba tiempo libre. Entonces las hermanas enfermeras, que estaban desbordadas, pues nos decían, voy a ir a tal sitio. Y yo, ay, voy contigo, venga, voy contigo. Y empecé en Ouagadougou, precisamente, en una periferia donde sabían que la hermana iba y todos los leprosos acudían allí, que no teníamos todavía leprosería. Luego, más posteriormente, tuvimos un proyecto y se construyó la leprosería. Pero allí era una acampada y los veías llegar pues sin piernas, sin brazos, sin orejas, sin nariz, ¿te acuerdas? Los ojos caídos. Es que mi sobrino lo llevé una vez. Sin lengua, la barba completamente horadada, sí, unas condiciones tremendas. Y algunos todavía con heridas sangrando y tal. Entonces yo iba con un maletín, unas cajas de vendas, y las pomadas y todo eso, y ese era mi trabajo casi todos los sábados y los domingos íbamos allí. Luego ya más adelante construyeron la leprosería. Qué vida la tuya. Sí, sí. Pero yo me pregunto, ¿cómo yo tuve valor? Sí. Porque yo recuerdo cuando yo iba a estudiar y en la familia había habido muchos médicos y decía, papá, pues puedes estudiar medicina. Yo decía, no, medicina no, a mí no me gustan los enfermos ni la gente que está en los hospitales. Yo, cuando íbamos a ver a alguien, incluso de la familia, yo siempre me escondía detrás y nunca quería llegar hasta la cama. Pero ve a besarla, que no pasa nada. Y yo, que no, que yo estoy aquí muy bien. Y digo, ¿cómo tuve yo cuando cierro los ojos y me veo esos leprosos y luego sin manos ni nada? Y cuando nos veían llegar ya de lejos con el ruido de las motos, íbamos en moto alguna vez, con los muñones, con lo que tuvieran, y con los pies y con palos que cogían, aplaudiéndonos que íbamos llegando. Y una alegría. Y se ponían a bailar, nos hacían una fiesta de agradecimiento, pero bueno, algo fuera de serie, ¿eh? También fuera de serie tu vida, Antonio.
Porque, a ver, tu vida es muy peculiar, tu vida en Liberia. Tú fuiste como operador. Yo fui como técnico en cine. proyección y sonido y electricista. Y fuiste a proyectar y fundaste muchos cines en Monrovia y en otras ciudades también. No, y en las minas de hierro. Haznos un breve resumen de cómo era aquello. ¿Cómo llegaste tú allí? ¿Cómo te contrató aquella empresa? ¿Cómo empezaste a proyectar películas? ¿Cómo fue aquella? Bueno, ¿cómo yo son tus llegué recuerdos? allí yo salí de aquí en diciembre del año 1960. Y cuando llegué a Conakry, en Guinea-Conakry, me iba a asfixiar. Ya estaba pensando en volver para Canarias. Pero iban los hermanos de San Juan de Dios, muy buena gente, y las hermanas. Me dijeron, no, eso es ahora, pero verán que se te quita. Digo, pero es que me voy a asfixiar, no te preocupes. Y cuando llegué a Liberia y me fui a la habitación que me designaron, la casa, pues una liberiana rompió agua y yo la subí al coche de la compañía sin saber inglés y la llevé al hospital. Y me dijeron que si el niño era mío. Y yo no entendía. Al final firmé un papel ahí para pagar luego. Pues nada, la familia pagaron aquello y dijeron no, que este chico no sabe inglés. Pues nada, en el mismo instante que llegué del hospital, se estropeó el cine. Digo, bueno, deme un teste. Pues no había teste. Pues cogí otro amplificador, lo coloqué y dieron, continuó el cine. Me aplaudieron todo el mundo y ahí me lo gané a todos. Digo, bueno, pues ya empiezo bien. Me comieron los mosquitos aquella noche y al segundo día le exigí a la compañía que pusiera aire acondicionado. Y así fue. Pero bueno, a ver, Antonio, tú has proyectado películas en sitios realmente curiosísimos como la casa del presidente Tolman. No, sí, yo iba allí como si fuera en mi casa, con Tolman y con Torba. Pero cuando en el año 80, que fue el golpe de Estado, que mataron al presidente, ahí no entraba ni con soldados yo a la mansión. Pues hacía sus fiestas por la noche y ahí ya se acabó. Pero qué menuda experiencia, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ibas a su casa a proyectarle las películas a él? Sí, sí, a la mansión. Y al final de la película nos ponía cada uno $100 en las manos. Fíjate. Incluso el presidente Tolman me invitó una noche a comer con él. Ven para acá, siéntate aquí, pues era un hombre muy campechano. Y Tolman lo mismo. Llevaban el país tranquilito, todo el mundo amable. Y de la noche a la mañana. De eso vamos a hablar ahora, pero cuéntame una cosa, ¿qué películas proyectaban? No, películas así, Lo que el viento se llevó, le gustaban películas de religión. Son las películas que le gustaban allí a la gente. Menuda experiencia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo no proyectaba a los chicos que yo enseñé. Yo era el que reparaba las averías. Ustedes vivieron momentos históricos fundamentales de esos países. En el caso de ambos dos, momentos muy difíciles, como muchos de nuestros protagonistas. Cuando la independencia llegó a Rodesia, que entonces ya empezó a llamarse Zimbabue, fue un día muy marcado para mí. Yo me encontraba sola en la casa. Me subí al dormitorio de los señores, que era el único sitio donde había televisión, me preparé una copita de coñac, brandy, y con esa llamé a España y decir, ánimo que ya somos independientes. Ya sentía África como parte de mi vida, ¿no? La situación se estaba poniendo muy fea y ya yo oía allá en la calle de que Taylor y Johnson estaban formando el golpe de Estado, la guerra civil. Ver que ese pueblo se pone de pie y deja de estar arrodillado y camina. Son 40 años que está de rodillas, entonces que empiece a ponerse de pie. Y después cuando le preguntaba que cómo se encontraba él personalmente, me decía, mira, hace ya 10 años que salí de la guerrilla, hace 10 años que no tengo que ver nada con la guerra.
pero todavía sigo sin dormir. Porque cada vez que cierro los ojos por la noche, me acuerdo del momento en que maté a mi padre, o que tuve que disparar para matar a mi padre, y me despierto. Es un chaval que después de 2 años no puede olvidar lo vivido, pero está haciendo un esfuerzo grandísimo para salir adelante, ¿no? Y para que a su familia no le falte de nada. Tú fuiste testigo en Mali de uno de los acontecimientos más crudos, más violentos de la historia del país, Adoración. Pues sí, estaba trabajando con los estudiantes universitarios, teníamos unos círculos de reflexión, de toma de conciencia de los problemas de los países y concretamente del Malí. Y como los maestros a veces pasaban meses sin el salario, como incluso los profesores de universidad pues tampoco les pagaban, el paro aumentaba, los trabajadores un descontento general. Entonces a partir de ahí pues ellos mismos se animaron y a hacer manifestaciones, que eso era, vamos, inaudito prácticamente en aquella época. Y luego le contaba yo con una máquina de escribir que compré aquí en Las Palmas en uno de los viajes, pues ellos escribían las octavillas que pegaban en el aula de la universidad, en el campus universitario. Y a raíz de ahí pues ya se formó una movida, cada vez con mayor descontento. Y bueno, pues salimos, había un solo puente en aquella época que une las dos partes, la parte antigua y la parte nueva o más periférica de Bamako. Y si te introduces ya en el puente, pues ya no puedes ni retroceder ni tienes que seguir adelante. Y al otro lado del puente pues nos esperaban ya los soldados y todos los militares que habían estado advertidos de que los estudiantes iban a hacer esta manifestación. Y de buenas a primeras giramos la cabeza hacia atrás y vemos que venían todas las madres cogidas del brazo y decían, pero si son nuestros hijos, ¿cómo vais a tirar contra nosotros? Total, que ya pararon en un cierto momento, pudimos salir del puente y ya nos dispersamos. Por ese día nos dispersamos todos como pudimos y todo. Y ellos, por grupos, pues se iban a los barrios más alejados y tomaban fuerza y al día siguiente volvían a convocarse. Y así hasta 3 o 4 días que tuvimos. Muchos murieron porque con la precipitación pues saltaban la valla del puente y se caían al río Níger. Y aunque había algunas piraguas que estaban ya informadas de que íbamos a salir, pues algunos eran salvados por estos piragüistas, caían en la barca y se los llevaban rápidamente, pero otros se tiraban con mucha precipitación y murieron bastante. Eso fue un sufrimiento muy grande. Pero así poco a poco hasta que llegaron a la colina del Palacio Presidencial y habían recogido cantidad de ruedas, de coches, de neumáticos y prendieron fuego. Entonces uno de los guardias de protocolo de la Guardia de la Presidencia le dijo al presidente, mire, abre el balcón y mire por el balcón. Entonces vio que todo estaba rodeado y todo ya las llamas que subían a la... Entonces ya se rindió y esa noche pues se declaró el golpe de Estado con el cual él se dimitía y proclamaba de nuevo elecciones y vamos, seguía y desgraciadamente pues luego se descubrió que su mujer tenía en el aeropuerto varios baúles llenos de lingotes de oro y de joyas y fueron arrestados inmediatamente. Pero además de ese, ha vivido otros momentos históricos también muy importantes. Bueno, lo de Burkina Faso lo seguí muy de cerca, porque como ya había estado allí, y el Malí es frontera con Burkina, en el momento de Tomás Sankara, pues lo vivimos también con mucho interés y mucho ardor y un seguimiento. ¿Y nunca tuviste miedo? Pues gracias a Dios, ¿no? Porque yo sentía que era de justicia y de estar allí con ellos en los momentos difíciles también, de compartir todo con ellos. Y en algún momento, en otros países, no en estos que son, como si dijéramos, más moderados, pero en otros países, como en Mozambique, pues nos decían que la Embajada de España que ha puesto aviones y para que os vayáis. Y nosotros decíamos, no,
muchos decían nos quedamos con ellos. Siempre sentíamos que formábamos parte ya de ellos, que éramos Claro. de su familia, Claro. y que no los podíamos dejar así en esos momentos cruciales. Antonio también vivió muchos golpes de Estado, no uno, sino muchos en Liberia. No fueron golpes de Estado los 17 amigos, 16 con el presidente 17. Fingía que había un golpe de Estado para irse cargando a los compañeros. Eso ocurrió. Uno de ellos se fue a Guinea, Conakry, y el presidente fue a buscarlo ahí, que fuera que lo iba a nombrar ministro. Y lo partió en 5 y lo repartió en Monrovia. ¡Qué horror! Sí, horroroso. Eso lo viví allí. Y pasó esto que, como yo me integré tanto al pobre como al rico allí, a toda clase social, bebía en un chiringuito con ellos una cerveza y para mí eran todos iguales. Me informaron que iban a matar al presidente. Cuando se lo dije a los españoles, incluso me dicen que me iban a denunciar a la embajada porque aquello estaba protegido por los americanos y de que no iba a ocurrir nada, que a mí me había dado el sol en la cabeza, que estaba como una cabra. Pero cuando mi chofer me dijo, Nimble, me dijo, Chief, váyase de aquí que van a matar al presidente. Digo, no me lo creo. Dice, yo lo llevo, vamos a Baza, me llevé a mis ayudantes, le dije al patrón que iba a reparar el amplificador y el rectificador, y el patrón me dijo, tú vas ahí porque tú le has dicho a la gente que había un golpe de Estado. Digo, jefe, vaya usted conmigo también. Pues nada, el sábado nos mataron al presidente. Y digo, y ahora cuando llegue a Monrovia me va a despedir. Pues estoy loco. Pero cuando yo quise regresar para Monrovia, oigo por la radio que había matado al presidente. Volví para atrás y a los 15 días cuando llegué a Monrovia, arrasaron todo. Supermercado, todo. Destrozaron toda la capital. Pero a mí no me hicieron nunca nada. Yo salía, los soldados tirando tiros al aire, pólvora. No vale para asustar a la gente. Y a uno de ellos digo, que me vas a reventar el oído, chico. Y me dice, oye, invítame una cerveza, una cervecita. Y eso fue lo que ocurrió, no sentí miedo nunca. ¿Cuántos años estuviste tú en África? 25 años. 25. ¿Y cuándo sales tú? ¿Cuál es el momento en el que tú decides A ver, salir de África? yo me fui con 25 años y regresé a los 50 años. Fui en el 60 y regresé en el 85 a Canarias. Pero ya la situación en Liberia estaba muy complicada. No, ya yo oí que ya venía la guerra civil. No lo mismo un golpe de Estado que la guerra civil. Y ahí ya no respetan a nadie. Ustedes imagínense que esto es solamente nada más que un pequeño aperitivo. Esto es lo que ustedes se van a encontrar en el proyecto Memoria. Estas vidas tan apasionantes, con tanta riqueza, con unos testimonios que de verdad se nos abre el corazón absolutamente escuchándoles. Y a mí me gustaría preguntarles, llego un poco como conclusión, toda la historia de ellos está recogida en nuestra web, pero a mí me gustaría, para ir concluyendo, preguntarles, voy a hacerles una pregunta bomba. ¿Qué aprendieron ustedes de África? Qué difícil, ¿no?, esta pregunta. No, porque siempre se aprende mucho. Y yo para mí, aspectos que, bueno, todavía sigo como viviendo en primera persona, es la acogida, la hospitalidad. Y entonces me duele muchísimo pues todo lo que estoy viendo ahora actualmente, ¿no? Y otro aspecto pues es el agradecimiento. Bueno, yo en primera persona también tengo muchas anécdotas que haces un favor a alguien o un gesto de delicadeza, de acogida también, de cariño, y luego ya pueden pasar meses, incluso años, que van a venir a agradecértelo. Sí. El agradecimiento es algo que lo llevan de gala.
La acogida, el agradecimiento, el cariño, la alegría. Cualquier acontecimiento es motivo de alegría. Y sus danzas, sus cantos, sus veladas en la noche, los poblados, cuando hay claro de luna, eso puede ser hasta la mañana siguiente, hasta el día siguiente, no se cansan de celebrar. Es muy bonito. Guardo con mucho cariño y agradecimiento también de todo lo que he recibido de ellos. Antonio. Yo aprendí con ellos, aprendí la paciencia y la paz. Ellos eran personas muy tranquilas y ellos amaban su tierra, estaban orgullosos de su país. Eso es lo que aprendí yo de ellos. ¿Qué deberíamos implementar de las culturas africanas en nuestras sociedades occidentales? ¿Qué aprendizaje deberíamos extraer de ahí? Yo lo único que aprendí fue de ellos, de que la vida no es para explotar, pues ellos no eran unos explotadores, ellos eran pacíficos y tranquilos, y nosotros aquí amamos el dinero y la ambición, y eso es lo que yo he observado en la vida. Y también lo que más me duele es como aquellos colonialistas los dejaron sin cultura y sin nada. Y mejor les diera vergüenza lo que están haciendo ahora. Se lo digo a cualquiera de cara a cara. Sí, estoy de acuerdo con el compañero. Y sobre todo pues ese compartir todo. Tú puedes tener un coche, un avión, una bicicleta, pero está a la disposición de todos. Y te lo perdonan, te lo aceptan, te lo admiten. Si esa bicicleta yo llego y me la llevo. El otro llega y se la lleva. Si tienes un tractor, un coche, una vaca, incluso un toro, un caballo, un burro que está ahí puesto en la esquina de tu casa, si yo lo necesito, yo voy y lo cojo y me lo llevo y no pasa nada. Al final, ¿eso cómo se llama? Humanidad, pureza. Sí, y compartir, una generosidad, una sencillez, todo de todo, y un sentido de la persona, que no eres persona si no estás en comunión con los demás. Exacto. Ubuntu. Ubuntu, sí, ¿conoces esa palabra? Por supuesto. Sí, pues Ubuntu verdaderamente tendría que estar en los programas escolares y de enseñanza, porque es lo que hace al hombre verdaderamente un ser humano, un ser que sabe compartir, convivir, la convivencia. En su sociedad. Es muy importante en la sociedad. Y luego llegar a esta paz y a esta tranquilidad interior que ellos también nos transmiten, porque saben vivir en comunión con la naturaleza, con Dios, pues son muy religiosos, aunque no sean católicos ni protestantes ni incluso musulmanes. Ellos tienen sus religiones tradicionales que precisamente se están sacando a la luz actualmente. Hay teólogos africanos que están estudiando cuáles eran las creencias de ellos antes de la llegada de los europeos. Y verdaderamente son religiones que tienen muchos valores, que vehiculan paz, que vehiculan fraternidad, que vehiculan generosidad y muy enriquecedor. Para terminar nuestras entrevistas con todos los participantes del proyecto Memoria, les preguntábamos que nos dijeran un olor, un sabor y un recuerdo especial. Aquí, cuando hay una canción, se hace el dúo y algún privilegiado hace la tercera voz. Los africanos, cuando cantan una canción, hacen las 4 voces. Instintivamente se dividen, contraltos, bajos, tenores, con una armonía perfecta que ni Beethoven podría corregir. El sonido durante la estación seca de la cigala y el grillo, que no te dejan en todo el día, ni de noche ni de día. La miel blanca.
porque hay una, en la estación de lluvias hay una pequeña flor que sale blanquita y hacen una miel blanca las abejas, única en el mundo. Y luego en Adrar otro que se llama el Hus del Gela, que era una especie de crepe, ¿no? Muy finas, que se hacían en unos cántaros rotos, donde se hacía el fuego y la masa se ponía en las paredes del cántaro, se va haciendo ese, y luego ya se pone eso, se hace una salsa riquísima con unas lentejuelas chiquititas que se llaman allí en Adrar y tal, y se come con la mano, claro, todo eso era, bueno, fabuloso. Cuando una persona concreta me dijo, eres mi hermano, eres más que un sierraleonés, que había sido un jefecillo de la guerrilla, y es un tío que ha sido capaz de, se ha puesto ante mí en momentos difíciles para salvarme la vida, ¿no? Entonces me ha dicho, ¿qué hago? Pues eres mi hermano. Tiene un secreto África que yo no llegué nunca a alcanzar. Incluso me gocé un día un entierro donde el muerto no quería que lo enterraran. Y el muerto lo llevaban para el cementerio y tiraban para adelante y tiraban para atrás, y aquello fue una fiesta. Sí, eso me lo sé yo. En una sociedad hedonista como la nuestra, en que todo funciona si me sirve a mí, si lo tengo yo, si basta ver el aislamiento de la gente por la calle con los teléfonos, ignorando lo que está a su alrededor. Una sociedad que vive o que promueve el valor del moto que moto cavat, del Ubuntu, es genial, ¿no? Es decir, yo soy porque tú eres. Son más esclavos la gente de aquí que la gente de África. Son más esclavos de cantidad de cosas, de cantidad de prejuicios, de cantidad de ideologías, de todo tipo. Y eso finalmente ¿qué? Hace que cantidad de gente tiene una vida vacía, no saben ni reír. Que lo dejemos a África que pueda seguir adelante, que no lo sigamos oprimiendo. Entonces yo creo que eso sería lo más bonito, que un día consiguieran la paz y que ellos pudieran desarrollarse y que los dejáramos desarrollar. Entonces que los gobiernos fueran más justos y dejaran desarrollar también ellos mismos a sus pueblos. Me gustaría, si puedo ser, morir aquí, sí, eso sí que me gustaría. Sí. Que sí he conseguido ser feliz, eso lo he conseguido, ser feliz, sí. Ser feliz con lo que soy y con lo que hago, que no es poco. Muchísimas gracias, Adoración, muchísimas gracias, Antonio, en representación de todos los participantes increíbles que tenemos en el proyecto Memoria. Gracias por este viaje, gracias por ser tan generoso. Hemos viajado con ustedes hacia África a través de sus vidas, de sus vivencias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Casa África, por este proyecto tan necesario para todos nosotros. Muchísimas gracias. Les invitamos a que estén a partir de ahora conectados con esa historia, con ese legado, con ese homenaje que queremos hacer a todos esos españoles que fueron pioneros y que están recogidos en este proyecto Memoria. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Eres preciosa, preciosa.